Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos el descanso supremo. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, ayúdanos, Señor, a descansar en tu amor, en tus brazos, y ayúdanos a descansar contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. A veces nos sentimos abrumados, como si alguien quisiera destruirnos. Pero la Biblia dice que tenemos un enemigo que se llama Satanás. Pero por otro lado tenemos a Cristo Jesús como nuestro comandante supremo. Pero ¿qué nos produce miedo si tenemos a Jesús? Tal vez las guerras, la inseguridad, el hambre, las pestes, los desastres naturales. Pero si contamos con Dios, la profecía nos indica que llegaremos al paraíso soñado en medio de toda esta agitación. Es decir, que un día vas a llegar al cielo, donde vas a encontrar total tranquilidad. El diablo trata de desanimarnos para que no sigamos en la fe cristiana. Es decir, cada día te desafía para que pierdas de vista el dador de la vida y te hundas junto con él en la desgracia. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús, podemos vencer al gran tentador de las almas. Dios te brinda descanso en medio de las agitaciones cotidianas. Cuando tenemos problemas, queremos orar a Dios y que nos responda de inmediato. Nos desesperamos si Dios nos responde de inmediato, y mucho más si nos responde de manera que nosotros no esperamos. Pero Dios no se equivoca. Él nos responde de la manera en que a nosotros más nos beneficia. Pero ¿qué visión tenemos acerca del fin? A Juan el apóstol no le tocó su trabajo misionero muy fácil. Todos sus compañeros ya habían muerto, y él se encontraba preso en la isla de Patmos. Pero Jesús le había prometido volver. Pero Juan esperaba y Jesús no llegaba. La iglesia había experimentado muchos cambios. Juan enfrentaba una persecución. Y además se introdujeron dogmas en la creciente iglesia. Tal vez Juan se sintió solo, cansado y sin descanso. Pero en ese momento recibió una visión. Leamos Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice la palabra de Dios: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Sin duda, Juan no era el único que sufría persecución en ese tiempo. El reino, es decir, el reino de la gracia divina, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, tal como lo registra el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22. Dios dice que cada hijo de él en esta tierra debe desarrollar algo que se llama paciencia. Indica aquí aguante, perseverancia, el ejercicio del dominio propio para poder soportar una situación difícil. Cuando con solo negar la fe se podría evitar la presión de la persecución, los cristianos tienen en Cristo fuerza suficiente para aguantar. La paciencia es una relación vital con Él. Vine a estar, lo que implica que Patmos no era un lugar de residencia permanente de Juan, sino que las circunstancias lo habían llevado hasta allí. Esto explica la declaración de Juan de que era copartícipe en la tribulación. El apóstol estaba en Patmos como preso de los romanos. Cuando Juan dijo estas cosas, estaba en la isla de Patmos,
condenado a trabajar en las minas. Las frases palabra de Dios y testimonio al respecto a Jesucristo se refieren a su testimonio inspirado a favor del Evangelio durante más de medio siglo. Este había sido el único propósito que motivaba la vida de Juan. Durante los amargos días de persecución en tiempos de Domiciano, su intrépido testimonio fue la causa de lo que lo desterraran a Patmos. Juan sintió consuelo cuando en medio de la soledad Cristo se le manifestó en visión. A Juan se le mostró una visión de la iglesia cristiana a lo largo de toda la historia. Pero en medio de toda esta carga que tenía Juan se le mostró cómo terminaría todo. Qué maravilloso sería si Dios te apareciera en este mismo momento y te indicara cómo terminaría tu vida cristiana, con cielos nuevos y tierra nueva. Juan tuvo esa dicha. Al Juan ver esta visión descansó tranquilo en los brazos de Jesús y se afirmó su fe en las promesas divinas. Antes de esta visión, los discípulos habían preguntado por las señales de su venida y él les responde, y la respuesta está en Mateo capítulo 24. Jesús abre un compás interesante desde su época hasta la segunda venida de Cristo y aún va un poco más allá. Jesús no dejó su pueblo a ciegas e hizo esta línea de tiempo para que nosotros como sus seguidores podamos ver en qué parte de la historia nos encontramos y sigamos con fe hasta la tierra prometida. El propósito de Jesús es que sus hijos tengan el descanso esperado. Aunque el mundo se caiga a pedazos, Jesús desea que nada te tome por sorpresa como adventista del séptimo día. Sabemos que vendrán tiempos peores. Solo debemos estar preparados. Leamos Mateo, capítulo 24, versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La Biblia dice como el relámpago. No habrá nada secreto ni misterioso en cuanto al retorno de Jesús. A nadie habrá que decirle que ha regresado a la tierra, porque todos lo verán, tal como lo registra Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. La descripción hecha en este pasaje no deja la posibilidad de que haya un rapto secreto, ni una venida mística, ni de que se cumplan otras falsas teorías elaboradas por personas piadosas, pero con más celo que ciencia, que creen tener el don de profecía. La gente ha de ver a Jesús viniendo sobre las nubes del cielo, tal como lo registra Mateo capítulo 24, versículo 30. Yo creo que Jesús viene por segunda vez. Espero que tú también lo creas y lo puedas seguir. La segunda venida de Jesús será un acontecimiento inconfundible. Todos sabrán qué está ocurriendo, sin que haya que decírselo, del oriente. Si bien aquí la figura hace resaltar la visibilidad universal de la venida de Jesús, es interesante notar el comentario de Elena G. de White en el sentido de que Cristo vendrá desde el este. Si quieres gozar de este maravilloso evento, conviértete en un predicador activo del mensaje de salvación. Y si llegas al final de los tiempos, prepárate para enfrentar persecución. Esos eventos se cumplirán y no debes quedarte de brazos cruzados. No los podemos detener con ninguna influencia humana. Si quieres ser colaborador con Dios, predica el mensaje del tercer ángel, un mensaje de amonestación para un pueblo que se encuentra en tinieblas. Leamos Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 12. Dice la palabra de Dios: vi volar en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel, es decir, el segundo, lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, los mensajes del primero y del tercer ángel se proclaman a gran voz, tal como lo registra Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. ¿Qué significa la gran voz? Indica que el mensaje se proclamará en tal forma que todos podrán oírlo. Es decir, que este mensaje que está en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, es un mensaje universal, que Dios ha preparado para que todas sus criaturas y todos aquellos que deciden seguir a Dios lo puedan escuchar y lo puedan seguir. También se destaca la importancia del mensaje: temer, reverenciar. No significa aquí sentir temor de Dios, sino acercarse a Él con reverencia y respeto. Incluye el pensamiento de absoluta lealtad a Dios, en una sumisión a Dios, en una sumisión completa a su voluntad. El mensaje de temer a Dios es especialmente oportuno en el periodo representado por la predicación de este ángel, porque los hombres se han entregado a la adoración de los dioses del materialismo y el poder y muchos otros que han inventado. Entendido así, es posible comprender la clase, la hora de su juicio. Se refiere al tiempo en sentido general, cuando se efectuará el juicio, y no necesariamente al momento exacto cuando comenzará el juicio. En esta forma, es posible que el mensaje del primer ángel fue proclamado en los años que precedieron a 1844. Los expositores adventistas del séptimo día entienden que el juicio que aquí se menciona fue el que comenzó en el año 1844, representado simbólicamente por la purificación del santuario terrenal. Eso lo encontramos en Daniel, capítulo 8, versículo 14. Los hombres pueden aún buscar a Dios y escapar de la ira que vendrá. En la crisis que pronto vendrá, los habitantes de la tierra tendrán que escoger, como lo hicieron los tres fieles hebreos de la antigüedad, entre el culto al verdadero Dios y el culto a los dioses falsos. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 3. El mensaje del primer ángel tiene el propósito de preparar a los seres humanos para que hagan la debida elección y permanezcan firmes en el tiempo de la crisis. Dios hizo el cielo y la tierra. El creador del universo es el verdadero y único objeto de adoración. Ningún hombre ni ningún ángel es digno de adoración. Esta prerrogativa solo pertenece a Dios. El poder de crear es uno de los rasgos distintivos del verdadero Dios, en contraste con los dioses falsos. Si el sábado hubiese sido guardado, como era el propósito de Dios, hubiera servido una gran salvaguardia contra la credulidad y la evolución. Eso lo puedes encontrar en Hechos, capítulo 14, versículo 15. El sábado será un punto especial y algo de controversia en la crisis final que se avecina. A lo largo de la historia, esperamos el pronto regreso de Cristo para hallar descanso. Leamos Hebreos, capítulo 11, versículo 13 y 16. Dice la palabra de Dios: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estas personas que murieron no están aún en el cielo con Jesús, pero cuando se va a enterrar a alguien se dice que en paz descanse. A la verdad, está en el cielo, o está descansando, o está cuidándote desde el cielo, como algunos dicen. Jesús dice que la muerte es un sueño.
Para el cristiano la muerte es solo un sueño. En un momento de silencio, la vida está en Cristo. Y cuando Cristo venga, todos aquellos que hayan recibido a Jesús despertarán de sus tumbas para ser manifestados en gloria con Dios. Es decir, que si tienes un ser querido que ha fallecido, no pienses que está en el reino de los cielos. Está en la tumba esperando recibir vida eterna o condenación de acuerdo a la elección que haya tomado cuando estuvo con vida. Pero los justos recibirán vida eterna, es decir, los que hayan recibido al Señor. Y los injustos, muerte eterna, es decir, aquellos que rechazaron voluntariamente el llamado divino. Es necesario estar en paz con Dios antes que llegue la hora de morir. Si quieres participar de la vida eterna, entrega tu vida a Dios. Pero ¿cómo podemos hallar descanso antes que venga Cristo Jesús? Leamos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pablo nunca se cansa de repetir que el gozo santo es uno de los principales deberes y privilegios del cristiano. Pablo dice: gozaos siempre. El Señor es siempre el mismo. El amor de Dios, su consideración, su poder, son los mismos en tiempos de aflicción y en tiempos de prosperidad. El poder de Cristo para proporcionar paz al corazón no depende de circunstancias externas, de modo que el corazón que se refugia en Él puede regocijarse continuamente. Otra vez digo, mejor, otra vez diré. El apóstol repite su exhortación como si quisiera prevenir todas las objeciones en cuanto a la imposibilidad de regocijarse en medio de circunstancias desfavorables. Gózate con Dios, aunque estés afrontando pruebas. No importa la situación que tengas, eso te trae paz, descanso y esperanza para algo mejor. No es posible vivir en este mundo lleno de pecado sin que nada nos inquiete, pero en medio de todas esas inquietudes, Dios está allí para ayudar. Y si mueres con Cristo, al abrir los ojos, lo que verás será Cristo Jesús. ¿No te parece algo maravilloso? Debemos soportar ahora. Regocijémonos con lo que recibimos en Cristo, y así hallaremos descanso en Cristo ahora mismo. Así que la invitación que te hago en este momento es que no importa las circunstancias que estás afrontando, entrégale todos tus problemas a Dios y hallarás el verdadero descanso. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.